En el nombre de Jesús, yo sé que usted está aquí, usted está sentado en el trono principal, aunque no lo vemos, pero aquí hay un trono donde usted se sienta, usted es el principal. Y le pido, amado Espíritu Santo, que usted nos hable hoy. Quita todo tapón de los oídos, quita toda ceguera espiritual, quita toda ceguera, Dios mío, que impide que de pronto veamos áreas que no te agradan a ti y para nosotros tal vez están bien. Háblanos a los que estamos aquí y a los que nos miren a través del video. Señor, ministranos en esta mañana. Queremos salir de aquí con un fuego nuevo. Yo le pido a Dios que los que estamos aquí hoy salgamos con un fuego nuevo. Salgamos con un deseo ardiente de ganarnos almas para Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Usted puede alabar a Dios, amado. Nos faltan varios hermanos, sabemos que el clima ha impedido que muchos vengan esta mañana, pero los que estamos aquí vamos a recibir la palabra de nuestro Señor. Amén. No sé dónde están los demás. ¿Qué pasó? Entra ahí. ¿Ok? Gloria a Jesús. Mi esposa. Tenemos, amados, Romanos 1:7. Quiero hablarle un poquito del tema que Dios puso en mi corazón para esta mañana, el imperio de Roma. El imperio de Roma. Se puede ver de muchos ángulos y creo que todos conocemos cuál es el imperio de Roma, ¿verdad que sí? Se puede ver de muchos ángulos. Hoy se lo quiero enseñar de un ángulo que Dios me habló en la mañana. Y prácticamente vamos a estar trabajando el primer capítulo de Romanos. Prácticamente vamos a estar viendo el primer capítulo de Romanos en el día de hoy. Y vamos a empezar con Romanos 1:7. Dice la Escritura: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de los que estaban en Roma. Ahora mire, voy a entrar de una al mensaje. En el tiempo en el que nuestro Señor Jesús fue crucificado y resucitó, ¿cuál era el imperio que estaba bajo el que gobernaba en esos tiempos? El imperio de Roma, ¿verdad que sí? Y en el tiempo cuando nació la iglesia, seguía todavía el imperio de Roma, ¿verdad que sí? Bíblicamente, cuando uno estudia la escatología, el imperio donde nació la iglesia es el imperio que va a estar vigente cuando venga el rapto de la iglesia. Te voy a repetir eso. El imperio donde nació la iglesia es el mismo imperio que va a estar reinando en los días del rapto de la iglesia, del retorno de Cristo. Eso usted lo puede ver cuando estudiamos la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Que los pies de barro hablan del retorno del imperio romano mezclado. Eso lo hemos estudiado los que han estado un tiempito conmigo. Pero ¿qué le quiero hablar esta mañana? La iglesia nació bajo el control social, económico, religioso, político del imperio romano. Váyame atendiendo porque de verdad que hoy quiero que usted me agarre este tema. La iglesia nació. Cuando la iglesia en Pentecostés nació, había un control político, económico, religioso, social del imperio romano. El imperio romano adoptó muchísimas cosas del imperio griego. Lo que no les gustó a ellos, lo desecharon, pero ellos adoptaron muchas cosas del imperio griego. Entonces el imperio romano tiene una influencia del imperio griego fuertísima. Y durante los primeros años de la iglesia de Cristo Jesús, usted tiene que haber oído las historias. La iglesia verdadera era perseguida ¿por qué imperio? El romano, ¿verdad? Usted ha escuchado las historias que dice que echaban a los cristianos a los leones. En la historia dice que cuando Nerón hacía sus fiestas, amarraban a los cristianos en los palos, les prendían fuego y esas eran las lámparas para las fiestas de ellos. Los cristianos ardiendo en fuego. Ahora, si el mismo imperio va a estar en los últimos tiempos de la iglesia, quiere decir que lo que se veía en el imperio romano se tiene que estar viendo también hoy. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque estamos en los últimos tiempos. Lo que se veía en el imperio romano cuando nació la iglesia se tiene que estar viendo hoy. Y eso le quiero hablar esta mañana. Cómo el imperio romano, miren, desde los tiempos de Nerón hubo 12 persecuciones grandísimas hasta los tiempos de Constantino.
Hubo 12 persecuciones donde prácticamente, si no es por la gracia de Dios, eliminaban a la iglesia cristiana. Casi siempre llegaban a un punto que quedaba un grupito de cristianos. Barrían con todo el mundo, mataban a todo el mundo. Pero siempre Dios dejaba un grupito. Y ese grupito volvía a encender la llama del evangelio y volvían a extenderse por todo el mundo. Amado, un grupito, como los que estamos aquí, podemos encender la llama del evangelio de Dios si estamos llenos de Dios. No importa, no hace falta mucha gente. 12 persecuciones donde el imperio romano, mire, agarraban a los líderes, agarraban a los pastores, agarraban a los apóstoles, mataban a medio mundo y siempre quedaba un grupito. Y ese grupito en ayuno, en oración, buscaban de Dios y volvían a encender una llama que se expandía por todo. El imperio romano no sabía cómo eliminarlos. Y usted sabe la historia. ¿Cómo fue que lograron no eliminar, pero corromper la verdadera iglesia de Cristo? Cuando Constantino dio un edicto, ¿verdad? Que dijo, desde hoy todo el imperio romano es cristiano. Y ahí se mezcló lo que hoy en día se llama la iglesia católico romana. ¿Verdad que sí? Ahí fue donde nació la corrupción de la verdadera iglesia. Pero antes de que eso suceda, lo que existía en Roma, que perseguía a los cristianos, se tiene que ver hoy. Y eso está en el primer capítulo del libro de Romanos. Entonces yo le quiero enseñar hoy cómo lo que se hubo en esos días está en el día de hoy. Fíjese lo que dice la versión Jerusalén. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo le ruego que mire estos dos versículos. Es el mismo versículo en dos versiones. Fíjese lo que dice, amado. A todos los amados de Dios que están en Roma. Yo le quiero decir algo a usted y a mí. Hoy en día usted y yo estamos viviendo en Roma. Aunque usted viva en Deer Park, en Brentwood, en Bayshore, los que nos ven por internet, tal vez en Connecticut, New Jersey, donde quiera que usted viva, hasta en otros países del mundo. Pero si usted lo ve del ángulo político, social, religioso, económico, estamos viviendo en Roma. El imperio romano ya está de pie. No es que va a formarse algún día cuando venga el anticristo. Ya estamos viviendo en Roma. Y eso se tiene que cumplir porque la escatología dice que el imperio donde nació la iglesia es el imperio donde el Cristo va a volver y donde se va la iglesia. Tiene que volver y eso ya está. Entonces, si usted y yo vivimos en Roma, fíjese lo que dice la carta a los romanos. Que los que viven en Roma están llamados a, ¿qué dice aquí? Ser santos. A ser santos. Y en este versículo la Biblia de Jerusalén dice, a los que estáis en Roma, santos por vocación. ¿Qué quiere decir eso? Que su vocación, su trabajo principal, su prioridad debe ser buscar la santidad. La Biblia lo dice, ¿verdad? Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay otra parte donde dice, el que es santo, santifíquese más. O sea que no hay tal cosa que usted diga, ahora sí, pastor, llegué a un nivel de santidad. ¿Verdad que no? Nadie puede venir por acá y decir, pastor, ahora sí llegué a un nivel de santidad, que de ahí no hay quien me baje. El Señor dice, no, el que es santo, santifíquese más. Y cuando llegues allá, santifícate más. De gloria en gloria, de victoria en victoria. Siempre va a haber espacio para crecer. No hay tal cosa como que ya ahora sí estoy en santidad. Y la Biblia dice, el que crea que anda bien, cuídese, que no caiga. Entonces usted y yo tenemos que ser muy celosos. Pero vamos a arrancar con el mensaje de hoy. Fíjese lo que dice. Vamos a estudiar el capítulo 1 de Romanos. Versículo 3, Romanos 1:3 dice, Pablo saludando a la iglesia dice, acerca de su hijo nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad. Le pido, mire, estudiemos este capítulo palabra por palabra hoy. Fíjense lo que dice aquí. Hablando de Jesús, dice que Jesús fue constituido hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? ¿Quién nos hizo hijos de Dios conforme a este versículo? Aquí dice, bien, se lo repito de nuevo. Jesús fue constituido hijo de Dios según el espíritu de santidad. Quiere decir que cuando usted y yo aceptamos a Jesús, somos sellados con un espíritu de santidad.
Ese es el plan de Dios para su vida y la mía. Somos sellados con un espíritu de santidad. Por eso es que en su interior hay un deseo de ser santo. No sé en usted, ¿verdad? Pero en mí sí. Hay un deseo de buscar santidad. Hay un deseo de estar bien con Dios. ¿Usted tiene ese deseo? Que uno desea andar bien con Dios, pero no siempre podemos. Y hay ese conflicto. Pero ¿sabe qué me enseña ese conflicto? Que el espíritu de santidad sí está en usted. Cuando usted no sienta ese conflicto, preocúpese. Porque hay gente que hace el mal y no siente nada. Hay gente que hace el mal y no les molesta la conciencia. Hay gente que hace el mal y no se arrepiente. Es más, hay gente que hace el mal y se complace en hacer el mal. Pero el que tiene el espíritu de santidad, usted hace algo malo y enseguida hay un conflicto en su mente porque usted sabe que está mal y hay una lucha en usted que el espíritu de santidad quiere que usted ande bien con Dios. Entonces, usted y yo somos sellados por el espíritu de santidad. Ahora, acuérdese, le estoy hablando cuando nació la iglesia bajo el imperio romano. En el imperio romano no existía el concepto de santidad. Cuando uno estudia los libros históricos del imperio romano, no existía el concepto de santidad para ellos. El imperio romano tenía dioses para todo. Acuérdese, ellos cogieron muchas cosas de los griegos. Cuando usted iba a un templo romano, usted iba a orar, entre comillas, a un templo romano, le decía, ¿cuál es tu petición? No, yo soy campesino y quiero que caiga lluvia. Entonces había un dios para la lluvia. No, que mi esposa no puede quedar embarazada. Había un dios para la fertilidad. Había un dios para todo. No, que mi suegra me cae mal. Había un dios para eso también. En serio, parece broma. Había un dios y si no había, se lo inventaba. Si no había un dios para su necesidad, ese rato decían, ya, espérate un ratito, ya vuelvo. Y rápido hacían una estatua o algo de madera y ahí se lo presentaban. Este es el dios de tu necesidad. Así funcionaba el imperio romano. En ese imperio nació la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, le estoy hablando que lo que sucedía en el imperio de Roma, en los tiempos que nació la iglesia, tiene que estar sucediendo hoy porque estamos a punto de que la iglesia se vaya. Yo no sé si usted lo cree, pero estamos a punto de que la iglesia de Cristo Jesús se vaya con su Señor. Yo lo creo con todo mi corazón, que Cristo viene pronto. En el imperio romano, en los tiempos que la iglesia nació, había una palabra, y esa palabra hacía que el imperio romano funcione bien. ¿Sabe cuál era la palabra? Tolerancia. Tolerancia. Usted podía venir, ¿sabe por qué? No sé, voy a irme un poquito a la historia. ¿Quiénes saben cómo nació el imperio romano? No sé si usted ha estudiado eso alguna vez. Eran dos hermanos, Rómulo y Hernán que sabe más. Rómulo y... se me va el nombre del otro. Pero según la leyenda fueron criados por una loba. La loba los encontró abandonados y los amamantaba. Y ellos dos fundaron lo que se llama el Imperio Romano. Pero ¿sabe cómo se fundó el Imperio Romano? Ellos formaron una ciudad donde le decían a la gente, si en tu tierra no te reciben, aquí sí. Si en tu tierra no te reciben porque eres ladrón, te agarraron robando, porque tienes una sentencia bajo tu cabeza, si tú entras a esta tierra, aquí todo es nuevo. No hay crímenes sobre tu cabeza, aquí todo el mundo es bienvenido. Entonces Roma empezó siendo la cuna. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hija, qué lindo ver. Fíjese, Roma empezó siendo formado por delincuentes, ladrones, asesinos, hombres y mujeres. La mala calaña, si usted quiere, fundó Roma. Pero tenían una organización tan bien hecha que Roma se hizo un imperio. Pero había una... Romo y polvos. Había una palabra que le dio forma a Roma y era la palabra tolerancia. Váyame siguiendo. Porque decían, por ejemplo, venía uno que ya mató como a 15 y llegó a Roma, porque Roma era tierra santa, como quien dice. Entonces si alguien decía, uy, no, ese es asesino, ese mató como a 15, le decía, aquí en Roma hay tolerancia, aquí todo se acepta. Aquí no se puede juzgar a nadie. Aquí todo el mundo es bienvenido. Y así creció Roma. Se hizo un imperio en base de ese concepto de la tolerancia.
Venían de todos los países del mundo. Roma se formó de todas las naciones. Venían de Egipto, venían de Arabia, de la India, de todo lado. Llegaban a Roma y decían, mire, en mi tierra nadie me quiere. Aquí eres bienvenido, aquí eres tu familia, aquí eres. Y a quien no le gusta ser parte, que te digan, aquí eres bienvenido sin juzgarte. Todo era hermoso. Ahora tú decías, yo llego, pero en mi tierra yo adoraba a Zeus. Tranquilo, aquí hay tolerancia. Aquí no se te dice lo que tú tienes que hacer. Religiosamente todo el mundo aquí es bienvenido. Viene otro y decía, pero yo en África yo adoraba a Yahvé, qué sé yo. Tranquilo, aquí también puedes. Es más, preséntanos a tu Dios y lo ponemos con la colección de nuestros dioses, porque aquí tenemos dioses para todo. El que llegaba a esa tierra traía su Dios. Y tú podías adorar a todos los dioses, no había problema. La creencia era que todos los caminos conducen al mismo Dios. Por eso los caminos conducen a Roma. Roma era conocida como el lugar donde tú podías ir con tu creencia y nadie te juzgaba. Y todo era hermoso. Hasta que salió un grupito que se llamaban los cristianos. ¿Por qué odiaba Roma a los cristianos? Porque era el único pueblo que decía Jesús es el único Dios. Cuando venían y le decían, no, pero en mi tierra, bien decían, no, Jesús es el único camino al Padre. No hay más caminos a Dios, solo Jesús. Jesús es el único y verdadero Dios. No perseguían a ninguna otra religión, no mataban a nadie echaban a los leones por sus creencias, pero a los cristianos sí. Empezaron a agarrar a los cristianos, decían, estos de mente cerrada, estos que no se modernizan, estos que tienen la mente cuadrada, religiosos fanáticos, a los leones. Porque decían que el cristiano no tiene tolerancia. Tolerancia es, hay que aceptar a todos, cada quien es libre de pensar como quiere. Eso suena bonito, ¿verdad que sí? Cada quien es libre de creer como quiera, suena hermoso. Y hoy en día la palabra que más usan los políticos y los religiosos es la palabra tolerancia. Le dicen a usted, usted no puede juzgar a aquel porque él vive ese estilo de vida, o a aquel porque cree así. Usted no puede juzgar, hay que tener tolerancia. El imperio de Roma está vigente de nuevo hoy. Antes no era así, ¿sabe? Antes no era así. Y le voy a ir enseñando a medida que estudiamos el primer capítulo de Romanos. Mire, Romanos 1:15 dice, así que por mi parte, dice Pablo, ansioso estoy de anunciar el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Ahora mire, amado, el imperio romano chupó muchísimas cosas de Grecia. Una de las cosas que más encontraba usted en las ciudades de Roma era estatuas desnudas. La desnudez se volvió algo diario. Usted podía ver gente caminando desnuda en Roma y nadie se sorprendía. Nadie decía, ay Dios mío. Hoy en día todavía, si usted ve a alguien desnudo caminando por ahí, como que la gente todavía dice, wow, ¿qué pasó ahí, verdad? En Manhattan yo me acuerdo una vez yendo al trabajo, había una morenita, pero era de un size, ya usted sabe, doble, ¿cómo es, Hernán? Doble transmisión. No, 3 ejes, doble turbina. Grandísima y desnuda. Una señora morena grandota, y grandota, de por todos lados era grande. Y en desnudita. Sí. Y al que pasaba le quería pegar. Y yo también dije, déjame. Pero todavía cuando uno ve completa desnudez en la calle sin razón, todavía como que... Pero usted ha visto lo que pasa cuando apenas llega el verano. Se empieza a ver una desnudez que da miedo. Y eso es aquí. Váyase usted a Miami. Que yo digo, Dios libre, los pastores allá. Andan casi prácticamente la gente desnuda por las calles. En Roma lo que más se encontraba era estatuas de desnudez. En Grecia igual, estatuas desnudas enseñando sus órganos sexuales. La sexualidad era fiestas, era bailes. Hoy en día los famosos bailes de toga. Eso nació del imperio romano, donde lo único que se ponen es una sábana. Y el momento de la fiesta se quitan todo. Eso hoy en día está así entre los jóvenes mismos. En las universidades, los famosos que hacen spring breaks y todas esas cosas, los bailes de toga. Van con una toallita, con una sabanita y el rato se desnudan. El imperio de Roma está de nuevo vivo, ¿sabe? Pero mire lo que dice la escritura.
Romanos 1:22. Dice que los romanos profesando, acuérdese, esta carta fue escrita a los romanos. Dice que los romanos profesando ser sabios se hicieron necios. La cultura de hoy en día se cree que mientras más usted estudie y mientras más usted vaya a la universidad, usted es sabio. ¿Verdad que sí? La cultura de hoy en día, la sociedad de hoy en día. Yo no digo que es malo estudiar. No, yo estoy de acuerdo que vayan a la universidad y se preparen. Pero si usted va a la universidad y dice que usted cree en Alá, nadie le dice nada. Yo creo en Krishna, en la India, nadie le dice nada. Usted estudia y su creencia no hay problema. Pero el momento que una persona en la universidad dice yo creo en Jesús, se armó un problema. Y yo le pregunto, iglesia, ¿por qué? Pueden creer en Alá, en Buda, en Krishna, y está el maestro dando la clase y pueden discutir de eso y no hay problema. Pero el momento que alguien dice Jesús, se armó un problema. Enseguida lo sacan de la clase, lo mandan a la oficina y le dicen, aquí no se puede mezclar la religión con la política. No se puede mezclar. Pero ¿y las otras religiones sí pueden? El imperio de Roma atacaba solo a los que hablaban del nombre de Jesús. Hoy en día en el mundo entero, no es solamente en Estados Unidos, en el mundo entero al que atacan, a la gente que atacan, son los que hablan solamente de Jesús. Los que decimos, Jesús es el único camino, Jesús es el único Dios, nos tienen de locos, nos tienen de fanáticos, de cuadrados, que no nos modernizamos pues. Eso es lo mismo que sucedía en el imperio romano. Entonces la gente de hoy en día dice que los que creemos que solo Jesús es el único Dios, somos ignorantes. Así era la cultura romana. Ellos creyéndose ser sabios, porque ellos tenían mucha sabiduría humana. Pero dice que para Dios se hicieron necios. Y dice, miren el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Ahí están todas esas estatuas desnudas que ellos adoraban. Adoraban a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. De ahí sale todo lo que es la idolatría que se mezcló después con la iglesia cristiana. Todos esos reptiles, aves que adoraban ellos, en lugar de ser aves, ahora cogían forma de santos. Y de ahí salen todos los santos de la iglesia católica. Todo eso nace de esa mezcla. El imperio romano, a usted le dejaban que hable de todo, pero si hablaba de Jesús, a los leones y al fuego. Hoy en día también pasa lo mismo. Nuestros niños en la escuela, los que son chiquititos, pueden hablar del tema que usted quiera. Hablan de homosexualidad, no hay problema. Hasta libros les están dando a los niños desde chiquitos. Pueden hablar de lesbianismo, está muy bien. Hasta consejeros tienen que les guíen por esa área. Pueden hablar de todo, pero si los niños dicen Jesús, se metieron en problemas. Le llaman a los padres, es un lío. ¿Sabe cuál es el problema de la sociedad de hoy en día? Jesús. Ese fue el problema de Roma, Jesús. Y es el mismo problema. No hay tanto problema político, social, económico, todo eso siempre ha existido. Pero el verdadero problema de la raza humana es que no quieren aceptar el nombre de Jesús como el único Dios. Ahí está todo el problema. Las luchas entre religiones es porque no quieren aceptar el nombre de Jesús. Ese es todo el problema. Y eso era el problema que había en Roma. Fíjese, dice el versículo 24, sigo en el capítulo 1. Por consiguiente, por hacerse los sabios, por adorar a cosas que pues se pueden ver, dice que Dios los entregó a impurezas en lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 26 dice, por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es de deshonra. Y el 27 dice, y de la misma manera, también los hombres, abandonando su uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria los unos con los otros. Pero fíjese dónde empezó todo. Como no quisieron aceptar el nombre de Jesús, porque se creían muy sabios, Dios, 2 versículos, 24 y 26, dice que Dios los entregó a pasiones. Esa es la parte más triste de un ser humano, cuando Dios
dice, ¿sabes qué? Contigo no me quieres aceptar, no me quieres servir, pues no voy a bregar más contigo, te entrego a pasiones de las tinieblas. Y ahí es donde entran los problemas. Cuando Dios suelta a alguien, es muy raro que esa persona vuelva a Dios. No sé usted y yo, pero tenemos que clamar y rogar por nuestros seres amados, por nuestra familia, por los que conocemos. Porque si llega un momento que Jehová dice, ya no más, los suelta. Ahí están 2 versículos. Pastor, ¿dónde está eso? Romanos 1. Dios mismo los entrega a pasiones desordenadas para que se acaben de corromper. Es como que Dios dice, ¿tú quieres ser corrupto? Te suelto. Corrómpete pues. Piérdete pues. ¿Y cómo viene la corrupción? Acuérdese, el imperio donde nació la iglesia es el imperio que va a estar dominando cuando la iglesia se vaya. ¿Cómo se veía más que nada el imperio romano? Lesbianismo, 26, y homosexualismo, 27. Lesbianismo y homosexualismo. Hace años, todo esto era tabú, pero no hace muchos años. Hace unos 10 años atrás, nadie salía del closet, dice que salen hoy en día deportistas famosos, yo soy gay, y la gente hoy en día, ¿qué hace? Lo aplaude, lo felicita, les dice qué lindo, que tienen el valor de salir, eso es de qué belleza, qué lindo. Deportistas famosos, cantantes famosos, sale Ricky Martin, yo soy gay, ¿qué hace la gente? Lo felicitan, le hacen fiestas, lo celebran. Eso hace 10, 15 años atrás no se veía. Hace 10, 15 años atrás en la radio no se permitía, era prohibido tocar esos temas. Hoy en día eso es pan nuestro de cada día. En la televisión hay un montón de shows de lesbianismo y homosexualismo en forma de comedia. En forma de comedia. Porque como comedia entra todo. No sé cuántos de ustedes en el mundo, ¿verdad? Yo espero que eso haya sido en el mundo. No sé cuántos de ustedes se han ido a donde había un comediante haciendo stand-up comedy, como dicen. Y lo hacen a usted reír y pueden venir a su cara y hasta lo insultan. Y uno se sigue riendo y lo recibe. ¿Verdad que sí? Hasta lo insultan, pero si uno está riéndose, la comedia hace que todo entre. Entonces hoy en día te ponen comedia en forma de homosexualismo y lesbianismo, porque eso hace que parezca algo natural, normal. Y se lo están metiendo a nuestros niños por todo lado. Una niña que es famosísima para los niños, desde chiquitos la veían a la Hannah Montana. Shows desde niñitos. Llega señorita, se hace mujercita y ahora soy lesbiana. ¿Qué va a pasar con todas esas criaturas que por años la siguieron? Piensan que eso es normal. Y Dios libre que usted hable mal de ella. Dios libre. Porque entonces usted no tiene tolerancia. ¿Usted quién es para juzgar? Usted está discriminando. Dios libre que hable mal de los homosexuales o de las lesbianas. Dios libre. Pero si usted habla de Jesús, ¡ay, Señor! Se mete en un lío. Porque ellos dicen, los únicos que hablan mal de las lesbianas y los homosexuales son los cristianos. Son los únicos. Todo el mundo nos acepta, menos ellos. Y lo mismo decían en el imperio de Roma. Los únicos que no aceptan el estilo de vida nuestro son los cristianos. Hay que matarlos, hay que quemarlos, a los leones, que desaparezcan. Había una persecución para los cristianos porque no aceptaban el estilo de vida de Roma. Un estilo de vida libertinaje. En Roma era normal ser bisexual. Era normal. Hoy en día usted se va a Italia y es igual. En Italia ser bisexual es normal. La mayoría de hombres casados son bisexuales. Es normal. El imperio de Roma está de nuevo vivo. En Roma era normal que usted ande desnudo, que usted tenga amantes. Existían los llamados baños sauna romanos. No sé quiénes han escuchado de eso. Los saunas romanos, ahí usted iba a su sauna y hacía de todo con quien quiera. Y hoy en día ya están los saunas romanos por todo el mundo. Aquí en Long Island hay. Yo sé porque me meto a averiguar, no piense otra cosa, ¿verdad? Porque a mí me gusta estar al día con lo que está pasando. Y los saunas romanos, aquí están. Hispanos hay saunas hispanos, americanos.
donde usted va y se va a dar su sauna, su baño, y usted hace lo que quiera, con quien quiera, y bien, gracias. Nadie dice nada, todo es privadito, calladito, gloria a Dios. El imperio romano está vivo de nuevo. El imperio romano es donde usted y yo vivimos. ¿Y qué decía el primer versículo? Los que viven en Roma, llamados a ser santos. Ahí es donde está la diferencia entre la verdadera iglesia. Oh, esta foto. Esta fue de este año. No me acuerdo dónde fue. Pero esta es una de las paradas que se hacen, de las paradas gay. Pero ahora lo hacen al estilo romano. Y eso se va a poner muy de moda, las paradas gay al estilo romano. Porque en Roma eso era bien visto, bien aceptado, era natural, era protegido. Y eso es lo que ellos están peleando constantemente. Que se les proteja, que se les dé beneficios, que se les reconozca como un matrimonio normal. El imperio de Roma, usted y yo vivimos de Roma, amado, ¿sabe? El versículo 28, sigo en el capítulo 1, dice: y ellos, los de Roma, que no aceptaron a Jesús, que se creían muy sabios, dice, y ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Mire, van 3 versículos donde dice que Dios los entrega. Esto es lo que yo le quiero llevar para que nos dé hambre de buscar a las almas antes de que Dios diga: contigo ya no trato más. Con su sobrino, su sobrina, su hijo, su hija, su pariente, su familia. Hay que rogar que vengan a los pies de Cristo antes que Dios diga: contigo no más, te entrego a las tinieblas. Porque ahí sí que la cosa se volvió, prácticamente están perdidos. Muy difícil que una persona vuelva a Dios después de que Dios los entrega a las tinieblas. Y eso yo le quiero meter a usted y a mí hoy. 1, estamos llamados a vivir en santidad. Y 2, hay que interceder. Por eso los martes estamos aquí de rodillas, clamando por nuestras familias. Porque Dios tiene que salvarlos a tiempo. A tiempo. Antes de que sea demasiado tarde, iglesia. A tiempo. Entonces, dice que ellos, por creerse ser sabios, Dios los entrega que hagan cosas que no convienen. Versículo 29 dice: aquí vienen las cosas que no convienen. No era solamente homosexualidad y lesbianismo. Todo esto quiere decir que esto era lo que era rampante en el imperio romano. Esto era el diario vivir del imperio romano. Dice, mire, estaban llenos de injusticia, de maldad, de avaricia, de malicia, colmados de envidia, de homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos. Por eso es que en la iglesia no puede haber estas cosas. No puede haber chismes. La Biblia dice que si tú odias a tu hermano es como que si lo estás matando. Para Dios es homicidio. Estas cosas no pueden haber en la iglesia. Y cuando usted y yo vemos que, pastor, de pronto a mí, yo soy medio chismólogo, puede decir uno, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios: quítame eso, Señor. Yo no quiero ser chismoso. En Roma usted podía decir: yo creo en Dios. Hoy en día, usted habla con un musulmán, por ejemplo. Y usted le dice al musulmán: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es el Dios del musulmán? Alá. Y usted le dice: ¿quién es para ti Jesús? Oh, Jesús, dicen ellos, muy bueno. Muy buen profeta, buenísimo. Es más, el musulmán que realmente conoce su religión le dice: Jesús, hijo nacido de una virgen. Ellos creen en el nacimiento virginal de Jesús. Dicen: Jesús, nacido de una virgen, muy bueno, muy buen hombre, muy lindo, un maestro hermoso, un profeta bellísimo. Jesús. Pero si usted le dice: Jesús es Dios, ahí sí chocaron. Porque ellos dicen: Dios hay solo uno, Alá. Hay 3 religiones que son las más grandes en el mundo, ahorita mismo. La cristiana, ¿verdad? La musulmana y la hindú. El pueblo judío verdadero ha perdido mucha fuerza. La juventud judía se la está llevando la nueva era, el gnosticismo, el poder mental, se los está llevando, y a la juventud nuestra también, ¿sabe? Yo estoy preparando un mensaje por ahí que le dije a mi esposa que me está cogiendo tiempo prepararlo porque es bien fuerte lo que se está levantando hoy en día. En los tiempos de los egipcios, los dioses les daban tecnología para construir pirámides y todo eso. En los tiempos de hoy ya no les dan eso, pero los dioses que siguen descendiendo, ¿sabe qué le dan al hombre ahora? Poder mental para salirse del cuerpo, para transportarse, y eso se está viendo hoy en día. Y yo estoy estudiando eso, pero créame que si Dios no lo manda, no se meta, porque es bien fuerte ver esas cosas.
Usted en esas tres religiones, incluso al judío usted le dice quién es Jesús. El judío ortodoxo le va a decir, Jesús fue un farsante, hijo de José, que engañó a todo el mundo con actos de magia y le ha hecho creer a un montón de gente que Él es Dios. Ese es Jesús para ellos. El mesiánico le dice, Jesús es Yeshua, el Mesías. Pero usted le pregunta, ¿Jesús es Dios? Ahí choca. Muy bonito lo judío y lo hebreo, eso es hermoso, a mí me encanta. Pero usted les pregunta, ¿Jesús es Dios para ti? Ahí choca. Al hindú, en la India hay 1000 dioses que son los principales, pero en sí ellos tienen casi 3 millones de dioses. En la India la nación hindú es la más grande en número. Creo que solo los chinos son más. En la India, si usted le dice al hindú, te presento a Jesús, ellos le dicen enseguida que sí. O sí, le dicen, yo creo en Jesús, pero agarran a Jesús y lo ponen como un dios más de sus dioses. Le rezan a Jesús para la vida eterna y a aquel también y al otro también, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso aquel no me funciona, tu Jesús ofrece vida eterna, sí, yo lo cojo. Y si no tienen imagen, se hacen una. Pero cuando en la India, cuando un hindú de verdad acepta a Jesús y se bautiza, ahí está la clave. Cuando un hindú se bautiza confesando a Jesús como el único Dios, ahí cambió todo. Automáticamente pierde ciudadanía. El hindú que acepta a Jesús como el único Dios, le quitan todas sus propiedades. Si recibía ayuda del gobierno, se la quitan completamente a él y a su familia y pierde ciudadanía. Se queda como un hombre sin tierra. Es como si aquí usted aceptara a Jesús como el único Señor y Salvador, y si usted cogía Medicaid, se lo quitan. Ya no va a tener plan de retiro, Social Security, se lo quitan. Medicaid, Medicare, Social Security, qué sé yo, Unemployment, lo que sean beneficios del gobierno. Si usted dice Jesús es el único Dios y se lo quitan, ¿cuántos cristianos creen usted que seguirían viniendo a la iglesia? Cristianos que reciben Social Security, Medicaid, Medicare, planes del gobierno de salud. Porque eso está para nosotros, ¿verdad que sí? El que está necesitado coge Unemployment, el que está necesitado puede ir a coger Food Stamps, puede ir a coger Medicaid. Eso es una bendición que esta nación tiene todavía. Pero en la India que dan eso también, al que dice que es cristiano, Jesús, esa es la diferencia. Cuando dicen Jesús es el único camino, le quitan todo. Y la gente en la India están dispuestos a perderlo todo con tal de servir al único y verdadero Dios. Aquí en América hay que llorar para que la gente venga al culto. Aquí en América hay que llorar para que la gente le sirva a Dios. Allá, cuando viene un hombre de Dios, la gente corre a las calles y se tira. Venga quien venga, porque dicen, viene un siervo de Jesús, viene una sierva de Jesús. Y para ellos, que usted crea en Jesús como el único Dios, para ellos eso, mire, aunque los mate, ellos quieren tocarlo a usted y quieren ver si trae una palabra de Dios, si trae una Biblia, si trae algo. No les importa darlo todo por Jesús. Los matan, los queman vivos, queman iglesias y ahí siguen adorando. Aquí viene un hombre de Dios y es como que llegó el que vende la leche, el que trae el pan. Es un tipo más. Ya no hay respeto. ¿Y sabe por qué? Porque se ha caricaturado los hombres de Dios. Hoy en día ya no se sabe quién es quién. La gente anda confundida. Aquel dice una cosa, el otro dice otra. Aquel dice, ¿cómo yo sé quién es quién? Entonces hoy en día el diablo ha logrado que la iglesia ya no valore a los pastores, ya no valore a los siervos, a las siervas de Dios, ya no valora la obra de Dios. Venir al culto se ha vuelto como una actividad más del domingo. Hay que ir, ¿verdad? Hay que ir porque hay que cumplir. Y eso no es así. En la India se quedan sin casa, sin propiedad. ¿Sabe qué hace la gente? Como saben que les van a quitar todo, antes de bautizarse venden lo que tienen y se lo dan a la iglesia. Venden lo que todo y se lo dan a la iglesia.
Porque ellos saben, dicen, como dárselo al gobierno, se lo doy a la obra de Dios para que crezca. Y ellos saben que cuando se bauticen, corren el riesgo que al día siguiente, mire. Yo no sé si usted me capta el mensaje, pero estamos viviendo en Roma. En la India usted puede adorar a cualquier Dios, no hay problema, bienvenido, hay tolerancia. Pero donde usted aceptó a Jesús, se quedó sin nación, sin tierra, sin propiedad, le quitan todo. En la India, si usted acepta a Jesús, su familia lo deshereda, le quitan su apellido. El pueblo judío igual, un judío que acepta a Jesús como el único y verdadero Dios, pero de a de veras, le quitan el apellido, le quitan la herencia. Los papás no le hablan. Hay una ceremonia en la India donde toda la familia se reúne, como si fuera Navidad. Toda la familia se reúne y hacen una ceremonia donde le dan la espalda a la foto de aquel que aceptó a Cristo Jesús. Toda la familia le da la espalda y después lo queman. Significa que ya no es familia, ya no es hijo, ya no es tío, ya no es hermano, se perdió. Por eso dice la Escritura, el que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que ame su casa, su tierra, sus propiedades más que a mí, no es digno de mí. El que dice que me ama, coja su cruz cada día y sígame. ¿Sabe qué significa eso? Los que odian el Evangelio dicen, ay, están enseñando que no hay que amar a la mamá y al papá, que qué barbaridad, qué religión. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted se consagra, usted le dice a Dios, de hoy en adelante te obedezco a ti. Ya no obedezco a mami, ya no obedezco a papi, ya no obedezco lo que los niños digan, lo que mi marido diga, lo que mi no. De hoy en adelante te obedezco a ti. Significa de hoy en adelante la única voz que voy a hacerle caso es a tu voz. Ya no voy a escuchar la voz de mami, de papi, de mi esposo, de mi hijo, de mí. La única voz es la tuya. Y si seguirte a ti significa que los demás me van a odiar, gloria a Dios. Aquí, la familia lo que hace es que medio que lo desprecia en las fiestas. Eso es aquí. Allá, de verdad que lo cortan. Y si lo pueden matar su propia familia, lo matan. Si un padre o una madre puede matar a su propio hijo o hija por aceptar a Jesús, el gobierno le da un premio, le dan un bono, porque están eliminando esa religión que corrompe a las demás. Perdone, mi amado, pero eso viene para acá, para Estados Unidos, ¿sabe? Estamos viviendo en Roma. ¿Sí me capta el mensaje? Estamos viviendo en Roma, donde para todo hay tolerancia, menos para los que dicen Jesús es el único Dios. Oiga, y recién voy por creo que es el tercer slide. Romanos 1:35 dice, sin entendimiento, sigo en capítulo 1, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y es uno de los festivales en Italia, en Roma. Los festivales que yo le digo, festivales gay al estilo romano. Las artistas, Lady Gaga, hoy en día se besan en la tele, no hay problema. Y eso es lo que la juventud sigue, lo que la juventud admira. El mensaje que se le da a la juventud es que ser homosexual, lesbiano, todo está bien, no hay problema, eso es nice. Y si usted habla mal de ellos, los cuales dice, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. O sea que no es malo ante Dios solamente los que lo hacen, sino los que aprueban. Es malo también. Entonces, mire, la palabra tolerancia le dice a usted, ay no, pobrecitos, ellos nacieron así. ¿Quién eres tú para juzgar a esa persona? Ahora, usted conoce cómo yo predico y yo hablo. Hay que tener misericordia. Usted no sabe si esa persona está encerrada, poseída por demonios y está buscando liberación. Para eso está la iglesia. Pero aquí le estoy hablando de aquellos que no quieren liberación. De aquellos que no les importa lo que Dios dice. No les interesa lo que la palabra del Señor dice. Ellos dicen, yo quiero vivir así, punto y se acabó. ¿Y quién es Dios? Yo lo he escuchado usted búsquelo en YouTube. Hay gente que sale diciendo, ¿y quién es Dios para decirme a mí cómo tengo que vivir? De ese tipo de gente es que está hablando esto. Porque hay gente que son homosexuales, pero están desesperados por salirse de ahí. Al igual que el borracho, al igual que el drogadicto, que la prostituta. Están desesperados por salirse de ahí. Ellos buscan de Dios y con ellos Dios tiene misericordia. Pero aquí le está hablando a una raza, a un pueblo que no quiere saber nada de Dios.
Y dice que no es malo solamente hacerlo, sino aprobar a los que lo hacen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados. El mismo versículo, pero la versión Nácar Colunga, dice, mire, los cuales conociendo la sentencia de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen. Sale, usted, ¿quiénes saben quiénes son las Kardashians? Creo que medio mundo sabe quiénes son, ¿verdad? Aunque usted no vea los shows. Espero que usted no vea estos shows. Pero esos shows de las Kardashian son famosos. Esas mujeres se han hecho multimillonarias. Ahora sale el papá de ellas, Bruce. Bruce era un tipo que era deportista, ganador de medallas de oro para Estados Unidos, un hombre que ganó medallas olímpicas para esta nación, era un ejemplo para un montón de gente que lo veía como un estandarte, un ejemplo a seguir. Ahora sale el hombre ya de viejo que quiere ser mujer. Y ya tiene aquello que las damas tienen, ¿verdad? Ya se puso algunas cosas, toma hormonas, y ya está a punto de hacerse el cambio, la operación del cambio sexual. A esa edad. Y sale a la luz y dice, es que yo siempre he sido, perdóname, siempre he sido una dama encerrada en un cuerpo de hombre. ¿Y qué hace la gente? Qué lindo, qué valentía, qué hermoso ejemplo a seguir. ¿Qué dice la Nácar Colunga? No solo lo hacen, sino que aplauden. Acuérdense, esta es una carta escrita a los romanos. El imperio de Roma está vivo hoy más que nunca, más que nunca. Hace años eso no se aplaudía. Hoy en día se aplaude. Hoy en día hay que darles ayuda, hay que darles asistencia. Hoy en día la compañía que no paga en su seguro médico, no cubre el cambio sexual, se mete en problemas. Toda compañía grande dentro de su plan médico tiene que tener una cláusula que diga que si un empleado se quiere cambiar de sexo, le cubre el seguro. Aquí. ¿Por qué? Porque hoy en día eso está bien aprobado, es aplaudido. Pero si usted en su trabajo se pone a hablar de Jesús, se mete en un lío, ¿sabe? Puede hablarlo en chico con los amigos de los hermanos cristianos, pero donde su jefe que no sea cristiano lo oye, se mete en líos, a menos que usted esté bien parado y dispuesto a perderlo todo por Jesús. Da pena, amados. ¿Usted sabe cuánto dinero el gobierno da a todas las organizaciones homosexuales y lesbianas? Millones de dólares al año. Planned Parenthood, que es la organización que más abortos tiene al año, y eso era lo mismo que sucedía en el Imperio Romano. Abortar era el pan de cada día, era normal. Eso es lo que está pasando hoy en día. Una nación que ha matado más niños que ninguna nación en la historia, Estados Unidos. Y Planned Parenthood les dan casi medio billón con B, de dólares al año para que ellos sigan sus funciones. El mundo alimenta al mundo, pero la iglesia da pena, pero según las estadísticas, el 14% de cristianos, escuchen, 14% de cristianos son los que diezman en las iglesias. Y de esos, no diezman siempre, pero por lo menos diezman. El 14% a nivel de Estados Unidos. ¿Qué piensa ustedes? El mundo alimenta lo suyo para que fructifique. La iglesia, hay que pellizcar a los hermanos para que vengan al templo. Y si vienen al templo, hay que medio pellizcarles para que algo está mal. Porque estamos viviendo contaminados por el espíritu de Roma. El espíritu de Roma es: entretenme, hazme sentir bien, déjame vivir como me da la gana. Como decía ese himno, ¿verdad? En mi país, déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. No sé cuántos han oído esa. Así piensa la gente hoy en día. Aladino, chichero. Déjame vivir mi vida, yo no me meto contigo, no te metas conmigo, créelo, que déjame libre. Y si usted dice, ay, este hombre, si no se arrepiente, se va al infierno, Dios tenga misericordia. Si alguien lo escucha a usted diciendo eso, ¿cómo cree que lo van a tratar a usted? Uy, no.
Y en tu iglesia enseñan eso. Hay que tener misericordia. ¿No dice que Dios es amor? Pues hay que tener amor. Si el hombre quiere vivir así, déjelo. Él puede vivir como le dé la gana. ¿Sí o no que ese es el mensaje de hoy en día? Usted no puede hablar en contra de eso públicamente. En Australia un pastor habla en contra del homosexualismo en el altar, lo ponen a la cárcel enseguida. En Australia, en Canadá ya no se puede. En Canadá ya usted no puede decir que esto es malo. Aquí todavía podemos. Estamos viviendo en Roma. En Roma lo más normal era que la gente se junte a vivir juntos, sin casarse. En Roma lo más normal era juntémonos, si funciona bien, y si no funciona, cada quien por su lado, ¿verdad? En Roma, cuando nació la iglesia. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día la gente, hoy en día ¿cómo se llama? Que hasta películas han sacado de eso. Amigos con privilegios. Amigos con derechos. Así se llama hoy en día. Amigos con derechos, amigos con privilegios. Y hasta películas sacan de eso enseñándole a nuestra juventud que así se hace. ¿Para qué vamos a casarnos? ¿Para qué? Eso es meterse en un lazo. Amigos con privilegios. Nos damos lo que queremos. Si funciona bien, si no funciona, no hay daño, ¿verdad? Vivamos juntos, no hay problema. Porque eso es lo que Roma dice. ¿Qué dice la Biblia? Tiene que estar bien casado ante Dios y ante los hombres. Si no están casados, están en fornicación. Suena horrible, suena feo, pero es la verdad. El que tiene sexo fuera del matrimonio está en fornicación. Si se muere en ese pecado, se va al infierno. Suena feo. No es un mensaje para acusar a nadie y juzgar a nadie al infierno. Solo Dios tiene esa potestad. Él es el único que realmente se merece un aplauso. El único. Padre, te doy gracias, Dios mío. Iglesia, llévese esa palabra de hoy.